Muy buenas tardes, licenciada Susana López. Hoy vamos a conversar sobre el tema la tradición filológica y su relevancia en la actualidad. ¿Qué nos puede decir sobre el tema? Buenas tardes, señorita. Un gusto volverle a ver. Es un gusto trabajar nuevamente temas muy relevantes de la literatura ecuatoriana. ¿Alguna vez se han preguntado cómo sabemos exactamente que escribió Homero hace 2800 años? ¿O cómo detectamos si un documento histórico es real o es una falsificación? Pues vemos algunas respuestas, pero hay una sola respuesta muy fascinante y significativa. Es una disciplina, la filología. La filología es una esencia significativa y crítica. Se encarga del estudio de los textos escritos. ¿Nos puede decir qué significa filología en término etimológico? Claro, por supuesto. Filólogo viene de la palabra griega philips, que significa amigo, amante. En cambio, logos significa discurso, palabras. Por lo tanto, filólogo significa amante a la palabra o amor por la palabra. Y técnicamente, ¿qué significa? Técnicamente significa que es una ciencia que estudia los textos para reconstruir la cultura, la lengua de una sociedad digna. ¿Usted nos puede decir cuáles son las palabras claves que significan características y funciones? ¿Nos puede hablar primero de lo que es las características? Claro, primeramente debemos entender que estamos hablando de la filología, ¿ya? Y vamos a pensar en unas herramientas muy importantes, como son las características, ¿ya? Las características es una ciencia crítica. No se fía de la primera versión, sino de algunas otras. También tenemos la histórica, la interdisciplinaria. La histórica se relaciona con las historias anteriores y la interdisciplinaria trabaja con varias asignaturas relevantes y relacionadas a la literatura. Nos hablan también de la palabra clave, que son las funciones. ¿Nos puede dar un detalle de eso? Claro, las funciones. Su misión es la fijación de textos, limpiar los polvos, los errores de los copistas. Y la exégesis es explicar el significado de las palabras de su época original. Eso es lo que yo les puedo decir en cuanto a las características y a las funciones de la filología. La filología ha evolucionado con el tiempo. Nos hablan que su primer tema, o sea, su primer evolución ¿Ya? es el origen. ¿Qué nos puede decir de eso? Bueno, voy a trabajar a través de una línea de tiempo y voy a empezar con el origen, como usted me dijo. Todo empieza en la gran biblioteca llamada Alejandría. Los sabios griegos querían preservar a Homero, de lo cual ellos inventaron los signos de puntuación para que todos leyéramos lo mismo. Después de su evolución, que es el origen, viene la Edad Media. ¿Qué nos puede informar sobre ella? En la Edad Media les puedo decir que había monjes. Los monjes copistas salvaron la cultura en sus pergaminos. Los pergaminos significa material de escritura fabricado a partir de las pieles de algunos animales de nuestra sociedad, aunque a veces añadían notas propias llamados glosas.
¿Nos puede hablar sobre los pergaminos? Sí, como le dije anteriormente, significa el material de escritura fabricado a partir de las pieles de algunos animales que hay aquí en nuestra sociedad, en nuestro contorno. ¿Y nos puede aclarar qué significan las glosas? Por supuesto, las glosas no es otra cosa que notas, aclaraciones o comentarios sobre algunos textos escritos. Nos mencionan que la evolución ha seguido con el Renacimiento. ¿Qué significa el Renacimiento? Claro, el Renacimiento hoy en día es muy poderosa la filología. Aquí tenemos a un autor muy importante y sobresaliente que es Lorenzo Valla, quien demostró que analizando el lenguaje, que ciertos documentos de la Iglesia eran falsos. La filología se vuelve crítica y política en aquellos tiempos del Renacimiento. Por último, nos dicen que en el siglo XIX es la última etapa de la evolución de la filología. ¿Qué nos puede decir qué pasó en ese año? Durante el siglo XIX ha pasado muchos años, entonces nace ahí la filología comparada. Descubrimos que casi todas nuestras lenguas vienen de una madre común, que es el indoeuropeo. ¿Qué significa indoeuropeo? Indoeuropeo es, como le dije, es la mayor familia de lenguas del mundo entero por el número de habitantes que contiene. Entonces, eso es una línea de tiempo que yo le he podido dar a conocer, como era el origen, la Edad Media, el Renacimiento y el siglo XIX. ¿Y actualmente cómo se encuentra la filología? Actualmente sigue siendo relevante, aunque adaptada a nuevos contextos. Es útil hoy en día, más que nunca. Hoy existe la filología digital. Como usted sabe y conoce, tenemos a los celulares, tenemos tablets, tenemos computadoras. Ahí encontramos un sinnúmero de información, pero la cual debe ser leída y tratada para poder ser utilizada. ¿Sí? Tenemos que parafrasear. Usamos algunos algoritmos para analizar miles de libros en segundos. Imagínense, en segundos, que antes teníamos que ir a una biblioteca a revisar libros para poder escoger lo más importante y significativo. Hoy en día tenemos a la mano la tecnología. La filología es crítica, es interdisciplinaria, no trabaja sola a un solo rincón, sino se abre para poder dialogar con enfoques como son los estudios culturales y significativos. Bueno, para terminar con el tema, ¿nos puede dar una conclusión de todo lo que se ha hablado? Claro, luego de haber hablado todos los temas relevantes, importantes, significativos que es para nuestra sociedad, la filología hoy no es solo leer libros viejos, va mucho más de eso. Es darnos la identidad y la capacidad crítica de cada uno. El filólogo nos enseña a dudar, a analizar la fuente y a encontrar la verdad detrás de cada mensaje. Entonces, ¿qué hacemos hoy en día? ¿Qué hace la filología? Permite enseñar la literatura y la lengua de una manera precisa, significativa, reflexiva, contextualizada, para que así el estudiante entienda, comprenda lo que es la literatura. Por lo tanto, también se fortalece la identidad cultural y espiritual a través de un aprendizaje creativo y crítico. ¿Sí? Eso es lo que yo le puedo explicar y decir la conclusión, que la filología es muy importante, es una gran disciplina hoy en la actualidad. Muchas gracias. Gracias por acompañarme en este viaje del mundo de las letras. Hasta luego. Luego.